Gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros todos. Hoy vamos a presentar sobre la gestión de emergencias. La próxima diapositiva, por favor. Ok, vamos a tener interpretación para esta presentación en la parte, inferior en su pantalla. Hay un globo que pueden hacer clic y de allí pueden escoger el audio que quieren escuchar. O sea, si quieren escuchar en inglés, seleccionen inglés, English. Si quieren escuchar en español, igualmente seleccionen el español. La próxima. También tenemos las diapositivas en inglés y en español en la parte superior de sus pantallas. Hay una opción que dice View Options. Pueden hacer clic allí y de allí pueden escoger la presentación que quieren ver. Next slide. Este seminario virtual, proporcionado bajo la Administración de Recursos y Servicios de Salud, HRSA, por sus siglas en inglés, también aborda la gobernanza, el liderazgo y la gestión de los centros de salud a medida que los centros de salud trabajan para convertirse en centros esenciales en situaciones de emergencia y proporcionará información y discusión con los participantes sobre el papel que desempeñan los proveedores de servicios de salud en la creación de sistemas de centros de salud resilientes. La próxima. Esta presentación también ha sido aprobada para crédito de educación continua para enfermeras y para médicos, así que para recibir su crédito deben de enviar la evaluación posterior a la sesión. La próxima. Nada más voy a leer la divulgación de conflictos de interés. No tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionan con esta presentación, ni tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuyos productos o servicios estén relacionados con pertinentes áreas terapéuticas. La próxima. Ahora sí les voy a presentar a nuestras presentadoras. Está con nosotros Alma Galván, que es directora de capacitación y participación comunitaria en el trabajo del trabajador, disculpen, para MCN. Alma tiene estudios en psicología educativa, salud pública y salud y comunicación. Cuenta con una sólida y amplia experiencia en capacitación, asistencia técnica y desarrollo de programas relacionados con promotoras de salud, entre otras. También está con nosotros la doctora Maricel Pagán Santana. La doctora Santana lidera y coordina los proyectos de MCN relacionados con el clima y la movilización comunitaria en preparación para emergencias. En esta función, la doctora Pagán Santana brinda asistencia técnica, capacitación, desarrollo de herramientas y desarrollo de herramientas, disculpen, para los centros de salud comunitarios y los residentes de las comunidades para abordar problemas relacionados con desastres y lograr resultados relacionados con la salud. La doctora Pagan Santana participa activamente en el gobierno local y se desempeñó como síndico de la Junta del Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, gracias por estar con nosotros y le voy a dar la palabra a Alma primero. Gracias, Alma, por estar con nosotros. Muy buen día tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre discutir las diferentes formas en que los factores de riesgo social y vulnerabilidad afectan a la capacidad de un individuo o de una comunidad para recuperarse después de un desastre. También vamos a describir diferentes formas en que los centros de salud pueden contribuir con sus pacientes y con la comunidad antes, durante y después de un desastre climático. Y por último, vamos a explorar un poquito algunas formas en que los centros de salud pueden convertirse o utilizar estos modelos de los que vamos a hablar para ser parte esencial durante y después de los desastres, con un énfasis particular en los proveedores de servicios de salud. Y con esto, pues le doy la palabra a mi colega, a la doctora Pagán Santana. Marcel. Gracias, Alma. Si podemos pasar a la próxima diapositiva.
Una de las cosas que vamos a hacer hoy es que vamos a enfocar esas emergencias específicamente a aquellas que están atadas al clima o la crisis climática. Si bien dentro de las instituciones de salud estas no son las únicas emergencias que pueden suceder, sabemos que pueden haber otras emergencias más asociadas a infraestructura o errores humanos. La crisis climática tal vez presenta aquellas emergencias que las que se nos ha hecho un poco difícil prepararnos o que no nos hemos actualizado en términos de qué son las nuevas variantes climatológicas que tenemos que mirar, ¿no? O qué pasa ahora en mi comunidad que no pasaba antes. Así que vamos a estar enfocándonos en ese aspecto porque sabemos que no solamente lesiona un poco la infraestructura de nuestros lugares de trabajo, pero también afecta de una forma diferente a las comunidades a las que le damos servicio. Próxima diapositiva. Dentro de nuestra discusión, esto es un marco teórico que trabajamos en MCN. Si quieren saber un poco más de él, pueden ir a nuestras publicaciones y van a ver un artículo relacionado a esta referencia. Nosotros trabajamos, o una forma de ver la crisis climática y su impacto, es pensar en los estresores ambientales. Luego, mirar un poco los sistemas y regulaciones que hay a nuestro alrededor. ¿Qué cosas pueden hacer que las personas o nosotros como proveedores tengamos más barreras para poder prevenir que existan resultados adversos o negativos? Dentro de eso, pues nosotros hemos observado calor extremo, inundaciones, sequías, huracanes, daños o de disminución o molestia, vamos a decirle, deterioro de la calidad del aire o inclusive nevadas. Es curioso, ¿verdad? En este tiempo estar pensando octubre, como tal vez nosotros podríamos pensar que las nevadas serían nuestra preocupación principal cuando estamos viendo en algunos lugares que los inviernos se están convirtiendo en momentos donde la temperatura está mayor a la que usualmente estamos acostumbrados. Y con eso vienen también periodos de lluvia intenso o exposiciones a las que no estamos acostumbrados y nuestra población tampoco. Especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de personal que trabaja afuera, personas que trabajan en el cuidado o mantenimiento de recursos físicos, personas que trabajan en la agricultura, que tal vez en este tiempo estaban más acostumbrados a tener unas temperaturas más bajas y más cómodas y se acumula, ¿verdad?, un tipo de trabajo en particular para estas fechas, pensando en esas temperaturas y resulta que tal vez todavía estamos enfrentando calores extremos, índices de calor de peligro o de cuidado, y entonces esas regulaciones que existen en su lugar o que no existen o que son limitadas para poder trabajar con este tipo de emergencias. Una parte que vemos es que dentro de eso, esa combinación de esos estresores ambientales y esas políticas públicas y regulaciones nos dan resultados adversos como migración, daños a la salud emocional y conductual, enfermedades y lecciones que tal vez no asociamos con esta temporada o no las veíamos en las cantidades en que las estamos viendo ahora y lamentablemente pues también están asociadas a muerte. Próxima diapositiva. Importante, estos son temas y voy a ir un poquito más acelerado en estas partes, pero el calor extremo que tal vez tomó un poquito más de interés durante este verano, donde vimos varias regiones de Estados Unidos y de territorios de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, Islas Vírgenes, pasar por procesos de olas de calor extremas y ver índices de calor. El índice de calor no es otra cosa que cómo nosotros sentimos el calor, no es la temperatura que ve, marca el termómetro, es esa dinámica entre la humedad y la temperatura que hace que una persona sienta la temperatura mayor porque su cuerpo maneja o no tiene la capacidad de manejar esa temperatura que está a la que está expuesta. Así que esa dinámica entre la humedad y el calor, me disculpo, voy un poquito más lento. Esa dinámica entre la humedad y el calor es lo que crea entonces este otro número, ¿verdad? Que hemos visto mucho, que se llama el índice de calor. Vimos en áreas como Florida, en áreas como Puerto Rico, que no están acostumbrados a ver estos índices de calor tan altos, llegar a índices de calor a 128. Vimos el área de Arizona romper récords en temperaturas regular más allá del índice de calor. Así que calor extremo se convierte en una de las amenazas a nuestra salud y que ya de por sí
se ha documentado que mata a más personas que a veces los huracanes y las inundaciones. Así que lo vemos como algo que tal vez inicialmente era inofensivo o que lo veíamos como una oportunidad para salir afuera a hacer actividades, pues ahora ese calor se convierte también en una amenaza para la salud. Próxima diapositiva. Sequías también las vimos, muy asociadas también a la ausencia de lluvia y a esas temperaturas extremas que nos causan problemas adicionales como falta de acceso a agua potable o disminución en ese recurso para poder trabajar. Precisamente la mayoría de los sistemas que utilizamos para enfriamiento de algunos lugares requieren agua, así que cuando me falta el agua a modo de sequía, no solamente me va a afectar la disponibilidad de productos agrícolas o puede dañar algún tipo de cosecha, sino que también los mecanismos de enfriamiento de muchos lugares están entonces atados a la disponibilidad de agua, lo que llamamos en buen español chillers, ¿no? Esos mecanismos de enfriamiento requieren agua. Cuando yo tengo un proceso de racionamiento o de limitación de agua por sequía, me puedo ver en la situación de tener una complicación de cómo mantener esos lugares en un ambiente, ¿verdad? En una temperatura agradable para las personas adentro. Así que la sequía, ya llevamos el calor extremo, esas combinaciones pueden promover una dificultad en salud. Próxima diapositiva. Tormentas y huracanes intensos. Lamentablemente pensábamos este año que no íbamos a tener o que ya habíamos casi salido de la temporada de huracanes sin ver un huracán intenso y vimos la situación que se suscitó en México con el huracán Otis. No solamente que son más intensos, sino que el tiempo de preparación para la comunidad empieza a verse disminuido. Este no es el primer huracán que se transforma de una manera radical de ser un huracán tal vez leve o una tormenta a convertirse en un fenómeno catastrófico. Eh, y es no solamente en áreas donde estamos acostumbrados, tal vez en Puerto Rico o en Florida o en el Golfo, acostumbrados a ver, sino que ahora están llegando a lugares que usualmente no reciben este tipo de fenómenos. Así que se convierten en otro tema de discusión de cómo atender, no solamente cuando pasa el huracán, pero los procesos de preparación y qué población debería estar observando, ¿no? Este tipo de fenómenos. Próxima diapositiva. Inundaciones, también las hemos visto en varias regiones de Estados Unidos. Inundaciones atípicas en lugares no solamente los que estamos acostumbrados a ver, que casi siempre pues, son lugares rurales donde hay una conexión o una cercanía a ríos o lagos que pudieran causar estas inundaciones, sino que inundaciones urbanas que complican entonces el panorama de tráfico, acceso a servicios de salud o cualquier otro tipo de servicio de la comunidad. Recientemente en San Juan, Puerto Rico, tuvimos una situación de unas inundaciones severas a nivel urbano causado por una combinación entre un periodo extremo de lluvia y una marea alta. Así que el proceso de nuestro sistema de bombeo se vio comprometido y causó daños severos a vehículos, a infraestructura. Y ese tipo de situaciones es las que nosotros vamos a comenzar a ver. Muchos de nuestros sistemas pluviales y nuestros sistemas de manejo de inundaciones no están preparados al momento para trabajar con este tipo de situación. Así que a medida vamos a ver que estas inundaciones que antes podrían verse como algo más normal, un periodo de lluvia tal vez de 5 horas, no era tan extremo, ahora se convierten en un problema mayor para las comunidades. Próxima diapositiva. Calidad de aire, no solamente por el tipo de contaminación que tenemos, sino que ese juego entre la temperatura y la contaminación que tenemos en áreas mayormente urbanas van a empezar a tener una relación entre una y otra. La mayor temperatura, menor capacidad de algunos químicos en el aire de poder moverse, o vamos a decir, no estar presentes o disminuir en su concentración. Así que cuando tenemos temperaturas extremas, vamos a ver que en lugares donde hay una calidad de aire o hay una exposición a químicos mayor, la calidad de aire se va a ver en deterioro.
Otros lados hemos visto también eventos relacionados al polvo del Sahara, que si bien no necesariamente se van a relacionar tan cercano a, a, a decir, vamos a decir, a la temperatura, sí también corren el mismo proceso de no poder eh, disminuirse en su concentración y aumenta entonces ese por ciento en calidad de aire. La calidad de aire también se puede ver trastocada cuando tenemos fuegos forestales. Y esos fuegos forestales sí están atados también al cambio climático, así que a medida en que aumenten esos fuegos forestales, vimos esos episodios recientemente con fuegos forestales de Canadá que afectaron toda el área este de Estados Unidos, New York e inclusive hasta Maryland. Así que estas comunidades no acostumbradas a tener ese daño en la calidad de aire causado por un fuego o por un evento como este, pues ahora tienen que estar pensando en proteger su cara, utilizar cubiertas faciales, mascarillas, respiradores, cuando antes pues eso no era la situación. Próxima diapositiva. Y dentro de esto, pues tenemos que considerar que no todas las personas van a verse afectadas de la misma manera. Había mencionado antes que las personas que están trabajando en exterior casi siempre van a ser nuestro grupo principal de impacto directo, ¿no?, de estos eventos, porque pues, está intrínseco a su labor, a su trabajo. Esto incluye personas en construcción, que sabemos que los lugares inclusive que fueron impactados recientemente por fenómenos, tienen mucha construcción y recuperación sucediendo en sus regiones. Así que todas estas personas que están trabajando afuera, y las personas que ya usualmente trabajaron afuera, como los agricultores o las personas de mantenimiento, recursos físicos, se van a ver afectados. De igual manera, existen otros factores como un nivel socioeconómico bajo, niños menores de edad, mujeres embarazadas, pacientes de enfermedades crónicas. Esto en particular, no solamente porque su cuerpo no tiene, tal vez más específico, puede ser con el calor y con un evento de interrupción en energía eléctrica, ¿no? Pacientes que vean interrumpido su medicamento o su tratamiento por no poder llegar a una facilidad médica. Pacientes que vean su tratamiento también afectado porque su servicio, o vamos a decir su equipo asistivo, no puede encenderse porque no hay energía eléctrica. Puede ser también pacientes que estén expuestos, pero quiero, ¿verdad?, levantar un poco la bandera en un desconocido conscientemente, el paciente que por sus medicamentos es más vulnerable a las olas de calor. Hay pacientes de enfermedades conductuales o emocionales, pacientes como los pacientes diabéticos o hipertensos, que temperaturas altas pueden causarle un episodio o puede desestabilizar su salud. Así que importante tener eso en consideración. Y las personas inmigrantes, que es parte de la población a la que nosotros atendemos y apoyamos directamente, sabemos que también son más vulnerables. Próxima diapositiva. Otro de los eventos, hablé de un evento, lo que llamamos un evento en cascada, que es cuando tenemos un evento principal, como tener un huracán, y un segundo evento que me causa un daño generalizado, que es como lo es que se vaya, ¿verdad?, el, el, la electricidad en una región. Y eso causa una emergencia secundaria. En el caso de este ejemplo acá, nosotros tenemos un ejemplo de hace unos años de un evento como el huracán Iota, llegando al área de Nicaragua como un categoría 3, un categoría 4, disculpen, que no solamente me causó pérdidas e inseguridad alimentaria en el área, pero también un desplazamiento de poblaciones vulnerables. Así que estos eventos que suceden en un lugar, y esta es la nota de esta diapositiva, es que un evento que ocurre en un lugar no está desconectado de otras regiones. Nosotros vamos a ver impacto en nuestra región, ya sea porque llegan pacientes nuevos o llegan poblaciones nuevas que se vieron afectadas por otros eventos en este lugar, buscando algún tipo de servicio, ya sea porque hay ausencia de recursos principales en su lugar de vivienda actual, porque haya una inestabilidad inclusive política causada por un evento catastrófico, o sea, que no hayan servicios esenciales, que el gobierno no pueda manejar la carga de ese evento catastrófico y los obliga a ellos a desplazarse. E inclusive la pérdida de sus casas, trabajo,
puede hacer que ellos se desplacen a otro lado. Así que tenemos una población de personas que han sido desplazadas por eventos de clima que va a impactar otras regiones en las que nosotros tal vez estamos ofreciendo servicio. Próxima diapositiva. Esto es una continuación. En el caso de Guatemala se vio una pérdida en cosechas que se vinculó luego a una desnutrición crónica y falta de seguridad alimentaria que obligó a la gente entonces a moverse. Esto es un ejemplo de cosas que han sucedido en los años recientes, estamos hablando de 2019-2020, y que vamos a continuar viendo. Y esto va a tomar mucha importancia cuando Alma llegue, ¿verdad?, a su sección del día de hoy, porque muchos de los recursos que nosotros tenemos hoy día disponibles van a tener que ser adaptados para nosotros poder atender las necesidades lingüísticas, culturales y educativas de esas poblaciones que van a empezar a llegar a nuestra área de servicio. Próxima diapositiva. Dentro de las vulnerabilidades, y aquí estamos ya pasando a lo que viene, vamos en la primera diapositiva como el marco, en esa sección del medio donde hablábamos de sistemas y regulaciones. ¿Cuáles son las vulnerabilidades, no? Hablamos de poblaciones que están más vulnerables o más a riesgo. Pues, ¿cuál es entonces es la vulnerabilidad? Pues miren, como mencionaba, esa diferencia cultural y de idioma, un salario bajo que no dé abasto para poder manejar este tipo de eventos. Esto sucede mucho en áreas de bajo nivel económico donde se espera que la población tenga algún tipo de preparación para un evento como un huracán, como una inundación, pero realmente esta población ya de por sí está peleando por mantenerse, ¿no?, sobrevivir día a día. Así que preguntarnos con qué dinero extra voy a poder yo invertir entonces en preparación. Pues eso son personas que entonces van a estar más vulnerables. Hablamos de los peligros inherentes y riesgos de la ocupación para personas que trabajan afuera, el estado migratorio, porque pueden padecer de alguna pregunta, de alguna discriminación, pueden tener miedo a estar llegando a tener acceso o pedir acceso, así que ese estado de migratorio también va a tener un impacto en cuanto a la persona poder recibir servicios. El estilo de vida migratorio puede crear diferentes exposiciones. Una persona que no esté en un mismo lugar y se mueva a otro puede perder continuidad de cuidado, puede estar expuesto a múltiples eventos del clima que afecten su salud. Carecer de acceso a atención médica, lo hemos hablado, y la falta de protección regulatoria, especialmente para esos trabajadores que no solamente están trabajando afuera, sino que también son migrantes y se ven sus derechos afectados, ya sea por miedo a reportar o porque no hay una fiscalización fuerte con esos empleadores, o porque simplemente no existen, ¿verdad? Esas regulaciones al día de hoy. Próxima diapositiva. Igualmente, pues mucha el acceso a atención médica se ve trastocado, complicado, porque el idioma en que está disponible no es el idioma que la persona habla. La transportación viene siendo una de las barreras principales. Acceso a seguro médico, mencioné lo de miedo, personas que muchas veces nuestro sistema de salud y estas clínicas o servicios que ofrecemos están colocadas en horario laboral. Así que hay que elegir entre trabajar y conseguir el sustento para la familia o para uno mismo, o irse a atender la salud, ya sea de manera preventiva o reactiva. O sea que hay personas que aún sabiendo que están enfermos no pueden ir a buscar servicios de salud porque perderían su ingreso. Vimos mucho durante el COVID, divisoria digital, falta de acceso al Internet o a dispositivos para poder tener acceso a telemedicina o teleconsulta. Y también pues la movilidad y el desplazamiento, siendo que pues necesitan moverse de un lado a otro para poder continuar trabajando, y entonces no hay un sistema que les ayude a continuar ese cuidado de salud mientras se van moviendo. Próxima diapositiva. Algunas barreras adicionales, disparidades en respuesta y recuperación. Hemos visto en casos lamentables donde las señales de emergencia, los mensajes de emergencia están en idioma que no es el que todo el mundo domina, o no hay un canal secundario para poder
trabajar, ¿verdad?, con personas que tengan, que hablen otro idioma. Por ejemplo, en el caso de California, esto pasó mucho durante uno de los fuegos forestales recientes, donde el idioma en el que se transmitió mucha de la información relacionada al desalojo y el proceso de emergencia fue publicada en inglés. Y toda la población de habla español no tenía acceso a información precisa, actualizada de lo que estaba sucediendo, causando un problema, ¿verdad? En términos de su desalojo y de conocer cuáles eran los pasos que tenían que seguir. Eh, misma manera, hay la respuesta y la planificación. Se ha visto que lamentablemente se toma un poco más urgencia con áreas de alto nivel económico, y que entonces las otras áreas áreas más rurales, áreas de bajo nivel económico, no tienen la infraestructura disponible para poder mantener energía, agua, comunicaciones. Lo mismo en la recuperación. Hemos visto, lamentablemente, lo vimos con Katrina, lo vimos con el huracán María, lo estamos viendo con el huracán María en Puerto Rico, que los procesos de recuperación no son equitativos, y muchas de las poblaciones más vulnerables apenas reciben algún tipo de ayuda o quedan atendidos a mitad, ¿no? Creando crisis en vivienda, en salud y en seguridad. Próxima diapositiva. Y como mencioné, hay un impacto a la salud mental. La salud mental de las personas se ve muy trastocada. Eso lo hemos visto con las personas mayores, lo hemos visto con el personal de agricultura en algunos de nuestros proyectos de investigación. Hemos visto el impacto en enfermedades crónicas y lamentablemente con las olas de calor hemos visto lesiones y muertes de algunos trabajadores tan reciente como este año. En el estado de Florida vimos la muerte de un trabajador agrícola migrante por exposición a calor y uno pensaría que fue en verano, ¿verdad? Pero como les mencioné, las temperaturas han estado altas a través de todo el año, así que esta muerte ocurrió a finales de diciembre del 2022 y se hizo pública a través de OCHA, haciendo una investigación en el 2023. Así que son situaciones que hemos visto que suceden más allá de las muertes de impacto directo que observamos en los huracanes y otro tipo de emergencia. Próxima diapositiva. Ya con esto, pues entonces paso a Alma, ¿verdad? Porque más allá de ver el panorama tétrico, creo que Alma nos puede proveer diferentes estrategias y soluciones para ver cómo podemos asistir a esas comunidades y tratar de mejorar nuestro proceso de preparación y respuesta. Muchas gracias, Maricel. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco, si me da, Marta, si continuamos a la siguiente diapositiva. De acuerdo. Hay ciertas estrategias, y voy a hablar un poquito sobre, por ejemplo, adaptación cultural, hay modelos adecuados de prestación de servicios que se refieren a la movilidad o al alcance comunitario, pero yo me voy a referir especialmente el día de hoy a una estrategia de salud pública que se llama movilización social comunitaria, ¿sí? Y quiero aprovechar que todos ustedes trabajan con centros de salud comunitarios o de centros de salud local y cómo lo pueden ustedes enlazar esta estrategia de salud pública con el trabajo que ustedes realizan. La siguiente, por favor. La siguiente, si están amables. Esta estrategia de salud pública es muy utilizada en diferentes países, Centroamérica y Sudamérica, donde se ha trabajado a través de esta estrategia con dengue, con malaria, con cólera, y ahora lo estamos tratando de implementar y lo estamos implementando especialmente en Puerto Rico y en territorios de los Estados Unidos. Para trabajar con todos estos desastres naturales que son promovidos por la crisis climática. Nosotros ya no le llamamos solamente cambio climático, sino para nosotros es ya una crisis climática. Y bueno, esta estrategia a través de la Organización Mundial de la Salud piensa que es la columna vertebral para nosotros realmente poder abordar todo lo que son el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible que buscamos en la Agenda 2030. Y pues bueno, lo principal aquí es que todos
Toda persona en este mundo tiene derecho a la salud. Y la salud no es una obligación únicamente del Estado o de los centros de salud, sino que también la comunidad tiene una parte muy importante en esto, ¿no? La siguiente. Y cuando hablo de comunidad, hablo de los sectores sociales y económicos. Entonces, en la movilización social comunitaria, el principio fundamental es que haya prácticas, haya conductas que sean positivas y que sean sustentables, es decir, no nada más de un ratito, sino que las podamos utilizar a lo largo del tiempo y en diferentes problemas, ¿no? Y la parte fundamental es que las personas sean quienes participen, promuevan, desarrollen y realicen estas acciones preventivas, ¿no? Que les beneficien a ellos y no sean cuestiones que les imponen en otras personas o otros organismos. La siguiente, por favor. En este sentido, la movilización comunitaria no es decirle a la gente lo que necesita, sino preguntarle a la gente qué necesita. ¿Se fijan la diferencia? Es decir, no es decir a la gente qué hacer, sino es planear junto con la gente qué es lo que hay que hacer. No es organizar a la gente para resolver un problema, sino es ayudarle a la gente a que se organice para resolver el problema. Y tampoco es prepararle un plan a la comunidad como hacemos en muchas ocasiones. Usted tiene que hacer A, B, C y D. No, eso no es, sino es apoyar a la comunidad a que ellos se den cuenta y planifiquen qué es lo que tienen que hacer. La siguiente, por favor. Entonces, esta estrategia de salud pública tiene 3 enfoques, 3 elementos muy, muy importantes. Yo les llamo enfoques. Lo que es la gestión, lo que es la comunicación social y lo que es la movilización social, ¿no? Entonces, estos 3 enfoques tienen en común que son participativos y que se desarrollan con la gente, a través de la gente, y que facultan a precisamente la gente de la comunidad y a los grupos que están dentro de la comunidad para que ellos hagan los cambios, ¿sí? Para que ellos aborden los asuntos que le interesan, no los asuntos que nos interesan a nosotros como organizaciones o como sector salud, sino qué es lo prioritario para ellos, ¿no? Entonces, si me da la siguiente, por favor, Marta. Dentro de este enfoque hay varios elementos súper importantes, es una combinación. Yo les estoy nada más dando el enfoque teórico para que ustedes se dan cuenta cómo lo pueden aplicar en sus centros de salud. Y los elementos que son fundamentales es hacer un análisis de la situación. Y ustedes, como lo saben, hacen análisis de situación en muchos otros programas en los que ustedes trabajan, así es que esto no va a ser difícil para ustedes. También hacen una identificación y mapeo de actores claves, ¿no? Y no solamente de los actores, sino de los recursos, ¿sí? Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la comunicación social, que tiene que ser una comunicación muy clara, muy amplia y que sea efectiva, pero súper local. Ahí la importancia, porque tiene que ser adecuada a la comunidad. Y por supuesto, después de todo esto, tiene que haber una planificación estratégica. Esto no está en orden de prioridad, sino que se va dando conforme se va necesitando. Obviamente, el análisis de situación y la identificación de los recursos y de las personas o instituciones que van a trabajar en esto es muy importante antes de planear y antes de hacer esta comunicación estratégica. La que sigue, por favor. Y me dice el intérprete si voy muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, ya vimos los elementos más importantes, ahora vamos a ver cuáles son los pasos claves de este proceso, ¿sí? Análisis de situación, mapeo, de nuevo, de actores y recursos disponibles, tanto internos como externos. Ahorita vamos a ver unas formas y no se preocupen porque toda esta presentación se la vamos a hacer llegar. Y aunque Maricel y yo vamos muy rápido en esto, si ustedes necesitan apoyo o tienen dudas o tienen más ideas o cosas en que nosotros les podamos apoyar, es cuestión de que ustedes nos manden un correo electrónico y podemos hacer asistencia técnica para ustedes. Este es nuestro papel. Entonces,
repito, análisis de la situación, el mapeo y luego la comunicación social. Esto de la comunicación social es muy importante porque hay que informarle a la gente qué es lo que se está haciendo. Si se está haciendo una encuesta, por ejemplo, si se está entrevistando a las personas, hay que decirles por qué y para que la gente se sienta parte del proceso, ¿sí? Hay que difundir qué es lo que se quiere hacer y qué actividades hay que hacer. ¿Para qué? Para que se sienta parte del proceso. Y dentro de todo esto hay que planear de manera estratégica para el momento en que suceda algún desastre, para antes del desastre y para después del desastre, ¿no? Y hay que planear no solamente las actividades, sino la comunicación que se va a tener. En el caso, por ejemplo, de cólera, en el caso de un desastre, qué es lo que tiene que hacer la persona, a dónde tiene que dirigirse. Y tiene que ser algo muy claro, que no haya lugar a dudas a lo que la persona tiene que hacer, ¿no? Y lo importante es que eso se tiene que implementar dentro de la comunidad. Y por supuesto, una parte muy importante es documentar y evaluar, no al final, sino a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Y más adelante voy a hablar de esto. La siguiente, por favor. Bueno, y Maricela estaba hablando mucho de las disparidades y a quién está afectando todo lo que es el cambio climático y la crisis climática. Y bueno, esta estrategia de salud pública atiende a estas barreras sociales que se están generando porque la comunidad se va conociendo y conoce qué es lo que hay dentro de su comunidad. Y los centros de salud, todos ustedes que trabajan en los centros de salud, van a conocer a sus comunidades, van a conocer más allá de las personas que van de ahí, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, van a conocer un poco más de sus conocimientos, de sus prácticas, de sus valores, para que los puedan atender más allá. Recordemos que el concepto de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, no lo está tratando únicamente para el diabetes o para la hipertensión, sino lo está tratando para que se sienta bien. Y sentirse bien tiene que ver con todos esos elementos que Maricel estuvo hablando con ustedes. Entonces, también van a identificar desafíos y el impacto que los programas o que el problema tenga en la comunidad. Y la movilización social adapta programas y estrategias para que sean efectivos de manera cultural, de manera social e hiperlocal, es decir, para una comunidad pequeña. Esto aunque se ve como muy grande, puede ser algo muy pequeño y muy concreto que se pueda hacer en un fraccionamiento, que se pueda hacer en una colonia, que se pueda hacer en un suburbio de Nueva York, o sea, dependiendo de donde usted esté, o en Austin, en una de las ¿cómo le llaman allá? Fraccionamientos, no sé, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ustedes pensarán, ¿por qué está tan interesada en que utilicemos este tipo de movilización comunitaria? Si me da la siguiente, Marta, ahí está, sí. Pues porque esta estrategia ha sido muy efectiva para identificar a líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil y conecta al centro de salud con los líderes comunitarios. Entonces, hacer esto a un centro de salud le da credibilidad, le da oportunidad de que tenga más acciones y asegura que haya una participación auténtica de la comunidad, ¿no? Entonces, esto ayuda a que haya decisiones compartidas. Entonces, todo no es responsabilidad del centro de salud, sino también de la comunidad, ¿no? Entonces, es una parte muy importante que cada centro de salud tiene ya de por sí un plan de preparación para desastres, ¿sí? Y si a ese plan de preparación para desastres que incluye a la comunidad, y dentro de esa porción de incluir a la comunidad se incluye esta estrategia, pues sería fabuloso, porque entonces usted va a tener un papel comunitario muy importante, ¿no? Aparte de que logra todos los criterios que HRSA les pide,
usted va a estar trabajando de una manera efectiva con la comunidad, ¿no? Y lo bonito aquí es que esto es local y esto es amplio. Y hay indicadores, si ustedes se aplican, la misma gente puede definir qué es lo que quiere lograr y qué indicadores puede documentar y monitorear, ¿sí? Y una parte muy importante, al principio yo les hablaba que una parte es evaluación. La evaluación participativa quiere decir no solamente que usted vea si una cosa se hizo o no se hizo, sino que lo que está pasando en la comunidad se le presente a la comunidad y la gente misma diga, esto está bien, esto se puede mejorar, esto hay que hacerlo de esta otra manera, esto no funciona, ¿no? Esa es la parte de la evaluación participativa, donde se dan los resultados y la gente lo valida y le dice, eso que usted recogió, si es cierto o no es cierto, y hay que modificarlo o hacerlo de otra manera o le continuamos así, ¿no? La que sigue, por favor. Sí, me da. Bueno, entonces estas son algunas de las técnicas efectivas y exitosas, ¿no? El análisis de la situación, que ahorita voy a hablar de él, FODA, las encuestas de conocimiento, actitudes y prácticas y percepciones de los riesgos de las comunidades, porque muchas veces nosotros estamos trabajando con la comunidad y ya tenemos un perfil demográfico y no lo actualizamos. Algunos centros de salud cada año tienen que hacer esta encuesta en la comunidad y recoger qué es lo que está pasando. Y esta información no tiene que ponerse en ahí, quedarse guardada. La idea es que esa información les sirva para generar los proyectos comunitarios de enlace entre el centro de salud y ustedes, y la comunidad, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que capitalizar para los centros de salud que ya lo hacen. También hay estudios rápidos de necesidades, hay grupos focales, informantes claves, entrevistas a profundidad y observaciones, mapeo de recursos, que ya lo hablamos, foros comunitarios y visitas a hogares uno a uno, como lo hacen las personas que trabajan con diabetes, por ejemplo. Vamos a la siguiente, Marta, por favor. Y bueno, estas son herramientas de implementación en campo, que de dónde las recogimos, de lo que ustedes como mismos centros de salud nos han dado. Los promotores de salud comunitarios saben muy bien sobre esto, ¿no? Reunirnos con las autoridades comunitarias. Y cuando yo hablo de autoridades comunitarias, hablo de los líderes comunitarios, hablo de las personas que están en los comités, hablo de las personas que, aunque no tienen un cargo, formal u oficial, son ellas las que pasan la información o la desinformación en muchas ocasiones, ¿no? También las reuniones en la comunidad, obviamente reuniones de coordinación, talleres de capacitación, foros comunitarios. Es una técnica muy noble donde usted junta a la gente, les está diciendo qué es lo que está pasando y a través de esa técnica usted puede estarles, de hecho, puede estar planeando, puede estar validando, puede estar mejorando los planes que realice junto con el centro de salud, ¿no? Reuniones de seguimiento, ensayos de preparación para desastres, ¿no? En términos del plan de preparación para desastres antes, durante y después. Documentar las actividades y la identificación de mensajes claves, ¿no? Una vez que uno decide qué es lo que uno tiene que mandar de mensaje a la comunidad, hay que probarlo primero, y qué mejor que la propia comunidad que nos diga, esto sí se entiende, esto no se entiende, esa parte es muy, muy importante. Y pues bueno, de nuevo la evaluación participativa. La siguiente, Marta, por favor. Y bueno, voy a hablar nada más de 3 y muy rápido, porque yo estoy consciente que ustedes hacen este trabajo, ¿no? Y no quiero llenarlos con información que ya tienen. Este es lo que le llaman análisis de la situación o FODA, ¿sí? Que el propósito de esto es desarrollar una conciencia integral de la situación, visualizar qué es lo que son las fortalezas y las debilidades del centro de salud y de la comunidad. Se puede hacer
para el centro de salud y para la comunidad a la vez, y luego juntarlos, analizarlos y decidir qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y el objetivo es planificar actividades, ¿no?, adecuadas a lo que se está dando ahí en esa comunidad. La que sigue, Marta. Y es sencillo, bonito y fácil. F significa fortalezas, ¿sí? Que son las condiciones internas que son fuertes dentro del centro de salud. Voy a pensar en el centro de salud y voy a ver que tiene gente muy preparada, que tiene gente que ahorita tengo unos ejemplos ahí para que ustedes los vean, pero son todas aquellas condiciones y circunstancias internas, ¿sí?, que dependen del centro. Y si hacemos este FODA en la comunidad, va a ser todas estas fortalezas que hay en la comunidad, ¿no? Y luego la O. La O significa oportunidades. Son aquellas condiciones o circunstancias, pero que son externas, ¿no? Y que podemos aprovecharlas y que pueden ser una oportunidad para nosotros hacer algo, ¿no? Y luego tenemos la A. Perdón, me voy a ir con la D para que tenga sentido. La D significa limitaciones o debilidades que impiden el alcance de alguna cuestión. Por ejemplo, que la gente no cree o no tiene confianza en el centro de salud, o que la gente no acude por miedo, o que la gente, mm, o que tenemos mucha rotación de personal dentro de las personas de alcance comunitario. Esas son algunas debilidades, o que no tenemos dinero suficiente para tener un intérprete, por ejemplo, si estamos hablando con una población que habla únicamente español y estamos en los Estados Unidos, ¿no? Y la última son las amenazas, que son todas aquellos aspectos negativos que influyen en que nosotros implementemos un plan de trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir FODA. Pasa a la siguiente, por favor, Marta. Y mire, aquí están algunos ejemplos como en términos de un centro de salud comunitario. Fortalezas es que la gente no permanece mucho tiempo en el centro, que tienen un equipo de salud multidisciplinario, que el personal tiene muchas habilidades y conocimientos, que ustedes están constantemente monitoreando la calidad de la información, que tienen una buena organización, pero, por ejemplo, no tienen un plan de trabajo o de preparación para desastre actualizado, ¿no? O tienen el plan de preparación, pero nadie lo conoce, ¿no? O que falta equipo médico, o lo que les decía antes, que hay una rotación de personal, ¿no? Vamos a la siguiente, para que vean algunos ejemplos de los asuntos externos. Por ejemplo, una oportunidad es que el hospital está muy accesible, que está en una ubicación estratégica, que el hospital o la clínica tiene mucha relación con otras organizaciones y que conocen a los líderes comunitarios. Esas son oportunidades. Pero una amenaza también es que, por ejemplo, les traen pacientes que están por ahí abandonados, que hay muchos desastres naturales y la gente no se organiza y batallamos cuando hay un desastre porque no podemos cubrir la demanda que la comunidad tiene, ¿no? O que tenemos un bajo presupuesto, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, eso fue lo que es el FODA, y este es un formato que se hace antes de un desastre, lo deberíamos de hacer antes de un desastre, durante el desastre y después del desastre. La que sigue, Marta, por favor. No me voy a detener. Y bueno, lo que sí voy a hablar un minuto es sobre esta evaluación de necesidades. Nosotros como centros de salud sabemos, en teoría, qué es lo que la gente necesita en salud, ¿no? Pero recordemos que la salud es integral y la comunidad probablemente pueda tener necesidades diferentes que de una u otra manera se relacionan con la salud, ¿no? Y nosotros necesitamos saber qué tanto la gente sabe sobre el tema. Si en este momento es preparación para desastres, bueno, ¿qué sabe sobre esto? ¿Qué es un desastre para ellos? ¿Qué piensan sobre el cambio climático? ¿Están listos para una inundación, para un huracán, para un fuego forestal? ¿Cómo y qué es lo que piensan, ¿no? ¿A qué sigue, por favor?
Y bueno, esto puede ser un proceso muy exhaustivo, pero no necesariamente. Hay técnicas rápidas para hacer esto y le llamamos evaluación rápida de necesidades, que es corto, simple y lo más importante, rápido, ¿no? ¿Por qué rápido? Porque, por ejemplo, si tenemos en una comunidad donde hay una comunidad LGBT, hay una comunidad de jóvenes, hay una comunidad de ancianos, hay una comunidad migrante, hay una comunidad haitiana que habla el criollo haitiano, una comunidad Hmong, podemos nosotros ir a esas diferentes comunidades y escoger una persona que sea clave y hacer una guía de preguntas y ver qué es lo que cada comunidad necesita, ¿no? Es recoger información importante para ellos y para nosotros en el menor tiempo posible, ¿sí? Y lo importante de la evaluación rápida de necesidades es que ustedes tengan opiniones de todos, ¿no? Que no excluyan a nadie, ¿no? Y por eso la movilización social comunitaria tienen que tener varios actores, estemos de acuerdo o no, política o socialmente. Tenemos que dejar a un lado ese tipo de cosas porque cuando un desastre llega, no ve si uno es del partido o no es del partido, o sea, llega o si estamos de acuerdo con el criterio que utilizamos, no llega para todos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es tener las opiniones de todo mundo y que sea realizado por, si se puede, por miembros claves de la comunidad. La que sigue, por favor. En el caso de ustedes, los promotores de salud o las personas de alcance comunitario, ellos en teoría deberían de ser parte de la comunidad para que puedan tener un efecto mayor o conocer muy bien a la comunidad, ¿no? Bueno, y voy a terminar con esta otra encuesta, que es la encuesta CAP, que significa conocimientos, actitudes y prácticas, ¿sí? Este tipo de encuesta se hace y se puede hacer de manera muy rápida, es otra manera de hacerlo, para determinar de nuevo qué tanto la gente conoce, qué piensa o cómo reacciona ante los desastres, cuál es el valor o el antivalor respecto a los desastres y saber lo que hace, o sea, cómo responde, ¿sí? Si usted sabe cómo responde, usted va a saber si esa práctica o esa actitud y ese conocimiento le ayuda o no. Y entonces usted puede saber qué es lo que tiene que trabajar con esa comunidad, ¿no? Y bueno, lo que está a la derecha es el tipo de formas en que se puede hacer las encuestas CAP, cara a cara o con los jefes de familia. Y esta encuesta le va a dar muchos datos, desde datos demográficos, de migración, de percepción. Son muy nobles estas encuestas, ¿no? La que sigue, por favor, Mati. Y bueno, estos son solamente unos formatos para ver cómo podemos nosotros utilizar toda la información en relación a esto. No me voy a detener ahí. La que sigue, Marta, por favor. Y el último es el mapeo de recursos, que es una técnica, una herramienta para identificar todos los actores internos, externos, que se ven y que no se ven, habilidades, conocimientos, lugares que podemos nosotros utilizar dentro de un área geográfica para poder trabajar. La que sigue, Marta, por favor. Este es un formato en cómo se hacen los mapeos de recursos. No me voy a detener ahí. Adelante, Marta. Les vamos a hacer llegar todo esto. Y este es el proceso en el que usted puede utilizar, primero listar todos los recursos, clasificarlos y después ver cómo usted los puede relacionar. ¿Qué sigue, Marta, por favor? Y estas son otras técnicas informantes claves, que es cuando usted va con una persona que conoce, que es líder, que es agente de cambio en la comunidad. Si usted trabaja con esas personas, es muy probable que pueda trabajar con la comunidad. Las reuniones grupales y los círculos comunitarios, ¿no? Eso es muy importante. Hay gente que se reúne comúnmente y entonces uno tiene que aprovechar
esta parte para trabajar estas técnicas. Adelante, Marta. Y bueno, quiero terminar comentándoles que la movilización comunitaria tiene un impacto muy importante. Si usted la utiliza como una herramienta, tiene un impacto en la forma en que se hacen las cosas. El alcance comunitario va a ser más efectivo, van a gastar menos dinero. Clínicamente van a tener o van a atender con anticipación a las personas que están, como decía Maricel, que tienen diabetes, que están discapacitadas, que no se pueden mover antes de un desastre, y entonces se prevé, o las personas que necesitan diálisis, por ejemplo, se prevé qué es lo que hay que hacer antes del desastre, durante y después. Programáticamente también afecta o impacta al trabajo en el centro de salud, y por supuesto sus indicadores de resultados van a subir, ¿no? Y yo creo que esto es algo que todos los centros de salud pues quieren hacer. Y para la comunidad les da el poder de decisión, les desarrolla capacidades, y si ellos se van a sentir que tienen las habilidades para resolver sus propios problemas. Y finalmente, lo que a todos nos interesa y con lo que empecé esta parte es la salud, ¿no? Vamos a tener salud. Adelante, por favor. La que sigue, si es tan amable, Marta. Y quisiera, Maricel, si me haces el favor de platicar un poco sobre estos ejemplos que tenemos de uso de movilización comunitaria. Adelante. Sí, claro, Alma. Nosotros hemos podido presenciar o tener colaboración con algunos de estos ejemplos, otros hemos escuchado de ellos. En el caso de California, luego de la situación con los fuegos forestales, hubo un esfuerzo de preparación y respuesta que se llama Farm Workers Care. Es muy exitoso. Ellos trabajaron en el desarrollo de capacidades de esos agricultores para poder ser básicamente su equipo de respuesta a emergencias cuando ocurriera un fuego forestal. Y esas personas se encargan de recibir a trabajadores nuevos, a personas inmigrantes y dirigirlos a las rutas de desalojo, a los lugares o refugios disponibles y asistirlos en los procesos de recuperación, como acceso a ayudas del gobierno o acceso a ayudas estatales. En el caso de Puerto Rico, fue un proyecto que llevamos a cabo MCN con algunos centros de salud en Puerto Rico para desarrollar planes de emergencia comunitarios que estuviesen integrados a los centros de salud comunitaria en Puerto Rico. Fueron 8 comunidades que trabajaron en esto, con cerca de 5 de los centros de salud, y nosotros logramos ver el beneficio no solamente en la relación entre la comunidad y el centro, pero en la expansión de servicios del centro. Alguna vez conoces la comunidad y entiendes un poquito de las barreras de esa comunidad, entiendes tal vez porque algún servicio que pensabas que iba a ser más atractivo no estaba recibiendo la atención que tú querías o tenías en mente con esa comunidad. Así que vimos algunos centros expandir sus clínicas de salud oral y dental, vimos centros expandir sus clínicas de inmunización y sus clínicas de salud conductual. En Estados Unidos, recientemente llevamos un esfuerzo con Alianza Nacional para Campesinos. Durante la pandemia de COVID, desarrolló un proceso a nivel nacional para poder promover la inmunización contra COVID-19 y atender la desinformación que estaba afectando a la población latino y hispana con un enfoque también en los trabajadores agrícolas. Así que esos fueron ejemplos bien exitosos de atar, ¿no?, el servicio de proveer salud con movilización comunitaria para entonces mejorar la efectividad. Ajá. Gracias, Maricel. Y este último ejemplo, el de República Dominicana, también se los quiero platicar porque la estrategia de movilización se incorporó ¿cómo le llaman ellos? Se hizo una resolución para incorporarlo como una estrategia dentro de todo el país, ¿no? Y esto es después del cólera, porque se vio la bondad de la estrategia. Entonces ahora todo lo que le llaman ellos el Viceministerio de Salud Pública y la Dirección de Educación y Promoción de la Salud en el 2011 lo decretó que era una herramienta que tenían que utilizar, ¿no? Y en el 2018 también se volvió a refrendar ese decreto, ¿no? Entonces,
habla de cómo se puede utilizar con dengue, malaria, cualquier problema que ustedes tengan, y ahora con prevención para desastres, ¿no? La siguiente, por favor. Y yo creo que con esto, Maricel y yo, pues terminamos. Sabemos que hay muchísimas cosas que ver. Y Marta, le paso la palabra y agradezco a todos ustedes estar con nosotros por esta hora. Sí, antes de que Marta tome la palabra, solamente son 2 diapositivas de mostrar recursos que tenemos disponibles en nuestra página web para poder hacer movilización comunitaria con temas específicos. En este caso, hay recursos para manejar las olas de calor, hay una guía para los centros de salud y una guía si queremos dar adiestramiento. Y el otro recurso es un currículo para trabajar directamente con escuelas y ata, ¿verdad?, el centro de salud con una escuela y convierte en una super comunidad, ¿verdad?, un super esfuerzo para atender situaciones de emergencia con enfoque en el manejo de químicos peligrosos. Y con eso, ahora sí, Marta, te pasamos la palabra. Gracias, doctora. Nomás les quiero recordar que no se les olviden someter la evaluación para esta presentación. Yo más tarde hoy les voy a enviar un email con los enlaces para las evaluaciones, tanto en inglés como en español. También copias de las presentaciones en inglés y en español también. Disculpen que no tuvimos tiempo para sus preguntas, pero si tienen alguna pregunta, me mandan a mí un email y yo les voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat y yo se las puedo hacer llegar a la doctora o a Alma. Y con eso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Alma y a la doctora también. Y gracias a nuestros intérpretes. Muchísimas gracias. Y como les dije, más tarde hoy les enviaré un email con toda esta información. Que tengan un Gracias buen a día. todos. Gracias a todos.